Bien amigos, vamos a estudiar en esta oportunidad una lección que tiene que ver con el backlight, pero en esta oportunidad el backlight a LED. Hemos ingresado a la página del club y hemos llegado a la página de temas para estudio y aquí en el subtema backlight tenemos tres al momento. Entonces ingresamos por backlight a LED y aquí tenemos la primera parte. ¿Cómo diagnosticar un backlight a LED? Obviamente lo primero que tenemos que conocer es su estructura. Es esencial que conozcamos la estructura de cada uno de los circuitos que queramos intervenir, sea el que sea. Conociendo la estructura, en muchos casos no necesitaremos de diagrama, porque mentalmente podemos llegar a los componentes básicos, al menos para realizarle lo que llamamos los primeros auxilios, es decir, determinar dónde está posiblemente la falla. Entonces tenemos que el backlight a LED puede llegar a ser más complejo que el de lámparas CCFL. ¿Por qué? Porque hay unas versiones que los llaman backlight inteligentes. ¿Qué quiere decir eso? Inteligentes debido a que son capaces de controlar el brillo del backlight en base a la escena, mejorando así su contraste. Un ejemplo sería cuando se esté proyectando una imagen o una escena cuyo fondo es oscuro porque es de noche y solamente en la parte superior hay un brillo, por ejemplo el de una luna. Entonces en la parte superior el backlight va a estar brillante y en la parte inferior va a estar incluso o muy oscuro o apagado. Si la escena es al contrario, donde tenemos en la parte superior unas nubes muy oscuras y en la parte inferior de pronto el brillo de una playa, aunque sea nocturna la escena, entonces vamos a tener el control del brillo del backlight inverso, es decir, en la parte superior oscuro y en la parte inferior brillante. Cuando la escena sea muy brillante, completamente toda, a lo largo y ancho de la pantalla, entonces necesitaremos que el backlight esté todo completamente encendido. Es más o menos la idea del backlight inteligente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo sería el circuito? Eso lo vamos a ver en los tres ejemplos que tenemos aquí en esta primera parte. Los diagramas que tenemos lo vamos a llevar del sencillo al más complejo. Centrémonos principalmente en la manera como están conectados los LED. Digamos que es una forma de uno saber cuál de los tres, digamos, de identificar cuál de los tres sistemas o cuál de las tres estructuras es el backlight que estamos a punto de intervenir. Tenemos el sencillo, por ejemplo, en este caso tenemos, aunque tenemos dos tirillas de LED o dos series de LED, en realidad es una sola, porque observemos que aquí tenemos la salida del voltaje, según el diagrama 157 voltios. Esto varía dependiendo del tamaño en pulgadas de la pantalla del display. Pero aquí tenemos por el pin 7, por ejemplo, la salida positiva, llega a esta primera serie de LED que nos la han representado con 3, pero pueden ser más. Ingresa aquí al conector por el pin 5, pero observe que solamente es un puente. Simplemente ingresa y sale por el pin 3. Continúa a encontrarse con la otra serie de diodos LED que termina en el pin 1, que está marcado como LED negativo. Y de ahí se vaya para, en este caso, para el transistor Q802, un transistor que me está regulando el paso de la corriente. ¿Sí? Entonces, esta es una manera. ¿Sí? En realidad, ¿cuántos cables vamos a encontrar ahí en el conector? 4. Es posible que encontremos 4. Pero en la práctica, en lo real, serían nomás 2. Una entrada de voltaje y el retorno de la serie. Nada más. ¿Sí? Si vemos 4,
tenemos que asegurarnos de que aquí no haya un puente. Si esto ingresa ya al circuito, como es el siguiente caso, ya es otra condición. Por ejemplo, aquí tenemos la salida del voltaje del chip o de la fuente ingresa a una primera serie de diodos LED que cierra a través del pin 7 del chip. En este caso todo está dentro del chip y está marcado como FB1. La otra serie toma el mismo voltaje de la misma fuente, que aquí sale por el pin 9 de este circuito integrado, y cierra aquí a través del pin 6 del chip marcado como FB2. Entonces aquí tenemos dos series. Internamente vamos a tener este transistor equivalente, pero aquí sí hay dos series. Estas dos se podrían en un momento dado regular su intensidad, su brillo de manera independiente, porque están completamente independientes. Entonces aquí sería una estructura dual, aunque son, digamos que tres los cables, o uno común y dos que ingresan a la fuente o al inverter, tiene esta estructura. Y la tercera, que es muy posible que encontremos sobre todo en los televisores de alta gama, es el que ya llamamos de estructura múltiple o ya dinámico. Dinámico, ¿por qué? Porque ya tendríamos, en este caso tendríamos 6 tirillas o 6 series que repartidas a lo ancho y largo de la pantalla, pues ya tendríamos, digamos que 6 secciones que pues, se podrían controlar de manera individual. Digamos, si esta es la parte superior, esta es la parte media y esta es la inferior, a cada una de esas tirillas se le podría dar en un momento dado un brillo distinto para ayudar a la escena, como les explicaba al comienzo. Entonces, como puede ver, como puede notar, son tres estructuras que, aunque similares, no son iguales, cada una un poco más compleja que la otra. Para llevar a cabo el diagnóstico, entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar esa inspección visual. No necesitamos de diagrama inicialmente, sino simplemente mirar el conector donde llegan los cables o salen los cables hacia los LED y determinar cuál de los tres tipos de estructura corresponde al backlight que vamos a diagnosticar. Entonces la clave, digamos, sería mirar el conector y los cables. Aquí tenemos una primera imagen con un ejemplo para un backlight sencillo, pero aquí tenemos uno más completo. Por ejemplo, vemos aquí un conector con varias salidas que, aunque no vemos los cables, si miramos de cerca, por ejemplo, la tabla que me indica la nomenclatura del conector me está indicando que son 7 pines, que el primer pin, el de arriba, es el BCC, el siguiente es para la tirilla del LED 1, el tercero para la tirilla del LED 2, ¿sí? Aquí se van viendo, LED 2, LED 3 y LED 4. Entonces tendríamos ahí cuatro tirillas. Y si observamos aquí el circuito, pues alcanzamos a ver 4 transistores que en este caso están por fuera. En algunos puede estar todo dentro de un chip. Eso depende de la corriente que se maneje. Cuando es mucha la corriente, para televisores muy grandes, se requiere que se controle esas corrientes se manejen a través de transistores externos que soportan o que manejan más corriente. Cuando sea de poca corriente el backlight, entonces un chip puede soportar toda la carga tranquilamente. Entonces, se le anima a que en los siguientes videos pues siga la secuencia que hemos preparado para que hagamos en el orden correspondiente y de sencillo a más complejo cada uno de estos sistemas.